Preguntas de repaso, sección máquinas térmicas, capítulo termodinámica. Esta pregunta tiene varias diapositivas. Pregunta número 20. ¿Cuáles son los tres procesos que suceden en cualquier máquina térmica? Bueno, vamos a mirar aquí una gráfica. Dice alta temperatura, baja temperatura, trabajo efectuado. Aquí dice entrada del calor, escape del calor y máquina térmica. Entonces, a ver, entendamos esta gráfica. Para que se pueda realizar trabajo, se necesita alta temperatura. ¿Y alta temperatura de cuántos grados centígrados para arriba es? No. Debe haber una zona de alta temperatura y una zona de baja temperatura. Cuando se baja la temperatura, ¿cierto? Es porque disminuyó la energía. Pero esa energía no se pierde, porque la energía, de acuerdo a la ley de la conservación de la energía no se crea ni se destruye, sino se transfiere. Entonces la pregunta que uno se haría es, bueno, si de aquí de este punto que decía alta temperatura y aquí dice baja temperatura, ¿qué se hizo esa energía que había ahí? Porque pues al bajar la temperatura, volvemos a decirlo, cuando se baja temperatura, un cuerpo baja temperatura es porque el cuerpo cedió, entregó energía. ¿Y quién recibió esa energía? ¿O qué se hizo esa energía? Y en este caso está diciendo que esta máquina, esa energía se utilizó para realizar trabajo. ¿Listo? Entonces entendamos lo siguiente. Si a mí me preguntan ¿qué es energía? Yo digo, puede que esté equivocado, es todo aquello que pueda realizar trabajo. O sea, a mí me dicen en esos problemas de física, calcule el trabajo realizado. La fórmula más conocida, voy a decirla, no la única, ojo, y no en termodinámica, sino en física mecánica, trabajo es igual a fuerza por distancia. Fuerza en Newton, distancia en metros, Newton por metro, joules. ¿Cómo así que el trabajo está en joules y es las mismas unidades de energía? Sí, ahí es muy claro. O sea, cuando usted realiza trabajo, ¿qué hizo? Utilizó una cierta cantidad de joules. ¿Y de dónde sacó esos joules? Pues yo tenía energía. Entonces, cuando hay energía, puedo realizar un trabajo. Y ese trabajo es una cantidad de energía que estoy entregándole al otro. Cuando usted sube su maleta desde el primer piso al quinto piso, usted hizo energía para subir la maleta y para subir usted. Pero la energía que usted se gastó, voy a decirlo así, para subir la maleta ganó esa energía. ¿Y cómo demuestro que mi maleta ganó energía? Pues porque usted subió al quinto piso, la altura de la maleta aumentó, la energía potencial es masa por G por altura, entonces su maleta no ganó masa, ni G tampoco cambió porque es constante y lo que su maleta ganó fue altura. Y su maleta ahora tiene energía potencial, tiene más energía potencial. ¿Y cómo puedo demostrar que mi maleta ganó energía potencial? Sáquela por una ventana, suéltela y va a ver que la maleta cae, la altura va disminuyendo, entonces quiere decir que su maleta va perdiendo energía potencial, pero va ganando cinética porque va ganando velocidad. Listo. Cuando en una máquina térmica el calor pasa del reservorio de alta temperatura aquí arriba, parte del mismo se puede convertir en trabajo, aquí está. Si el trabajo se efectúa sobre una máquina térmica, el flujo de calor puede ser del reservorio con baja temperatura al reservorio con alta temperatura, como sucede en un refrigerador o en un acondicionador de aire. O sea, lo que está diciendo es que al revés, se puede tener baja temperatura y aumentar la temperatura o lo contrario. Listo. Aquí dice, una fuente importante de agua para un camello no es su joroba, yo juraba que era así, sino su gran nariz que les permite extraer agua del aliento que exhalan. Interesante. Sus fosas nasales están estructuradas para recapturar con eficacia la mayoría de la humedad contenida en el agua caliente del aire saturado que sale de sus pulmones. Interesante. Bueno, vamos a mirar
esta gráfica, que es una máquina térmica, o sea, un motor de combustión interna, que es la de los carros y las motos. En la figura A, bueno, vamos a mirar qué dice. Motor de combustión interna de 4 ciclos. A. Una mezcla de aire combustible del carburador llena el cilindro conforme el pistón desciende. Cuando el pistón baja, aquí se genera un vacío, pero como la válvula se abre, aquí esta válvula se abre, lo que hace es jalar aire de afuera del carburador, voy a decirlo así, jala aire que entra por el carburador y arrastra combustible. Hasta cuando este pistón baja completamente, está entrando combustible con aire. El combustible generalmente se vaporiza. Vamos para el B. El pistón asciende, sube y comprime la mezcla adiabáticamente, porque ninguna cantidad apreciable de calor es transferida hacia adentro o hacia afuera. Acordémonos que adiabáticamente significa no hay entrada de energía o de calor, el sistema está en equilibrio, voy a decirlo así. Repito, un proceso adiabático es donde no entra ni sale energía o calor. ¿Listo? Aquí lo comprime esta mezcla. Estas dos válvulas están quietas, cerradas. C. La bujía, cuando ya está bien comprimido acá, miréis, aquí vamos en el B. Aquí cuando ya está comprimida la mezcla, oígase bien, de combustible y aire, la bujía, que es esta que está aquí en el centro, produce una chispa que enciende la mezcla y la eleva a alta temperatura. O sea, en el momento de la explosión estamos acá en alta temperatura. Luego dice D. La expansión, o sea, como hay una explosión, esa explosión es energía, estamos sacando la energía que está en el combustible, y aquí hay unas flechitas, empujan hacia abajo el pistón, o sea que estamos pasando de alta temperatura a baja temperatura y se está realizando un trabajo. Esta explosión es la energía que hace que el motor gire y esa energía luego se transfiere a las ruedas. ¿Listo? Entonces ahora dice, la expansión adiabática empuja el pistón hacia abajo, la descarga eléctrica. Los gases quemados son expulsados por el tubo de escape, o sea, cuando da la vuelta otra vez comprime los gases que se generaron aquí y esos gases se escapan por esta válvula. Ojo, porque esta es la válvula de admisión, es por donde dijimos que entraba el aire y el combustible. Esta válvula se abre y se escapan los gases, o sea, se van hacia baja temperatura. Aquí ya sale con menor temperatura de la que se creó dentro de la cámara cuando hubo la explosión. Dice, los gases quemados son expulsados por el tubo de escape. Después se abre la válvula de admisión y el ciclo se repite, o sea, vuelve acá. Es posible poner estas etapas de manera diferente. A, succionar, B, comprimir, D, encender, D, empujar y de soplar. Bueno, listo. Aquí hay un pie de página, dice: Carnot era hijo de Lazaret Nicolás Marie Carnot, creador de los 14 ejercicios que después de la revolución defendieron a Francia contra toda Europa. Después de su derrota en Waterloo, Napoleón dijo a Lazaret: señor Carnot, vengo a conocerlo demasiado tarde. Algunos años después de deducir su famosa ecuación, Nicolas Leonard Sadi Carnot murió en forma trágica a la edad de 36 años durante una epidemia de cólera que azotó París. O sea, lo que estamos viviendo en este momento en el mundo, la pandemia del coronavirus. Bueno, listo. Resulta sencillo convertir totalmente el trabajo en calor. Solo frótate las manos con fuerza, de manera que el calor que se crea se suma a la energía interna de las manos y las calienta. O bien empuja una caja a rapidez constante por el piso. El trabajo que haces para superar la fricción se convierte totalmente en calor que calienta la caja y el piso. Y usted, ay, pero ¿cómo va a calentar el piso? Si yo toco el piso está frío. Pues es que la variación de temperatura no tiene que ser muy grande, a menos que la caja sea demasiado grande y la fricción sea muy grande para que realmente se sienta.
Tiene que ser con aparatos que tengan una sensibilidad muy grande. Sin embargo, nunca ocurre el proceso inverso. Cambiar totalmente el calor, oígase, en trabajo. Eso es muy difícil. Lo más que se puede hacer es convertir algo de calor en trabajo mecánico. La primera máquina térmica que logró lo anterior fue la máquina de vapor inventada hace 3 siglos. Una máquina térmica es cualquier dispositivo que transforme la energía interna en trabajo mecánico. El concepto básico de una máquina térmica, sea una máquina de vapor, un motor de combustión interna o un motor a reacción, es el que el trabajo mecánico solo se puede obtener cuando el flujo de calor pase, óigase bien, de alta a baja temperatura. Lo que yo ya había explicado. Yo estoy leyendo y usted dirá, pero ¿por qué lee? Pues es lo que ya había explicado. En cualquier máquina térmica solo se puede transformar algo de calor en trabajo. Al describir las máquinas térmicas se habla de depósitos térmicos o reservorios. Ya lo vimos en la gráfica. El reservorio de alta temperatura, el reservorio de baja temperatura. El calor sale de un reservorio o depósito de alta temperatura y llega a uno de baja temperatura. Cualquier máquina térmica, 1, gana calor de un reservorio o alta temperatura aumentando su energía interna. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo el reservorio con agua o qué sé yo a alta temperatura. ¿Y cómo ganó esa alta temperatura? Pues yo se la di. ¿Cómo? Con carbón, con combustible, con energía nuclear. O sea, esa es como la parte, de ahí depende el nombre de dónde sale la energía. 2. Convierte algo de esta energía en trabajo mecánico efectuado. En el caso del motor, la explosión y que impulsa el pistón hacia abajo. 3. Expulsa la energía restante en forma de calor a algún reservorio a menor temperatura que con frecuencia se llama radiador, figura 1811, la que vimos anteriormente. Entonces aquí están los 3 procesos que suceden en cualquier máquina térmica. 1, gana calor. 2, realiza un trabajo. 3, expulsa el resto de calor o de energía a menor temperatura, que es lo que se llama el radiador, que entonces este es alta temperatura el 1, 2 el trabajo y 3 baja temperatura, que lo expliqué antes en este mismo video. Dice acá, por ejemplo, en un motor de gasolina, 1, los productos de la quema del combustible en la cámara de combustión son el reservorio de alta temperatura. 2, los gases calientes efectúan trabajo mecánico sobre el pistón. Y 3, el calor es expulsado al ambiente a través del sistema de enfriamiento y escape, figura 1812. Son las figuras, volvamos a mirar las figuras si se quiere rápidamente, vea. Este es el reservorio de alta temperatura, este es el de baja temperatura y este es el trabajo. Aquí donde se efectúa la explosión es donde se está transformando en la alta temperatura en trabajo. Y aquí es cuando sale hacia la parte de baja temperatura que viene a ser el medio ambiente.